Pues muy buenos días, gracias a todos por acompañarnos. Vamos a empezar en unos minutos ya nuestra cátedra prima. Muchísimas gracias para todas las personas que nos están siguiendo en la transmisión y para quienes están ingresando también a nuestra sesión en vivo. Nada más para que ahí estamos todos. Pues muy buenos días, un gusto saludar a todos los miembros de la comunidad Anáhuac, a quienes conforman el claustro académico de nuestro doctorado. Un servidor, Jorge Hidalgo, le da la más cordial bienvenida a esta que es nuestra cátedra prima para el ciclo 2022-11, en el que tenemos pues el gusto de tener pues tanto a nuestros profesores el día de hoy, a nuestros coordinadores de los distintos programas de posgrado y sobre todo a nuestro director de la facultad, el maestro Josu Garritz. Y pues yo quiero saludar en primera instancia al maestro Josu Garritz Alcalá, director de la Facultad de Comunicación, que nos acompaña amablemente el día de hoy en nuestro evento. Maestro Josu, si gusta, en un momento más estaremos presentando a nuestro director para que puedan tener el gusto de conocerlos. También nos acompaña el día de hoy en nuestro presidium la doctora Rebeca Iliana Arévalo, directora del Centro de Investigación para la Comunicación Aplicada, el CICA. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos y hacernos el honor de estar aquí con los miembros de posgrados de la Facultad de Comunicación. Y sobre todo saludamos a nuestro invitado, doctorando Sergio Sosa, consultor de neuromarketing en Neuromarketing S.A. y director de Conectando Marcas. Muchísimas gracias por acompañarnos y aceptar nuestra invitación. Además, también deben de saber que él es también estudiante del doctorado en investigación de la comunicación que dirige la doctora Rebeca Arévalo. Y también saludamos el día de hoy a nuestro claustro académico del doctorado en comunicación y mercadotecnia, y a nuestros coordinadores de los distintos programas de posgrado de la Facultad de Comunicación, la maestra Tania Gutiérrez, quien está aquí en representación de la maestría en Comunicación y Mercadotecnia. Está también la maestra Cristina Rábago, quien representa nuestros programas de extensión de la facultad, y la doctora Claudia Baleón, coordinadora administrativa de nuestros programas. A todos nuestros invitados especiales, especialmente a tu esposa Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Amigos todos, alumnos de nuestro doctorado. El cerebro, como ustedes saben, es nuestra interfaz más poderosa de mediación y articulación con la realidad. Desde el giro evolutivo fuimos como especie privilegiada que, a diferencia de otras criaturas vivas que desplegaron comportamientos eficientes y adaptativos, nosotros fuimos dotados de una mente consciente de sí misma, de un sí mismo que delibera y que confronta las condiciones mismas de la vida, intentando comprender todos los mecanismos bioculturales que subyacen fuera de esta mente. Nuestro cerebro y sus conexiones con otros detonó a lo largo de la interacción de muchas generaciones, moldeados por efectos culturales y procesos civilizatorios. Hace más de 3.800 millones de años surgió la vida en medio de colonias bacterianas individuales que se extendieron por toda la Tierra. Desde esos protozoos ya contábamos con membranas celulares que, al igual que la piel humana, nos permitían mediar el mundo. Nuestras primeras interfaces fueron armazones somáticos que en su núcleo contenían el código base de la célula y el complejo sistema de decodificación que transformaba el mundo mismo en combustible para asumir su actitud existencial y gestionar con ello la vida en modo consciente. Los organismos pluricelulares o metazoos, por su parte, también establecieron estrategias de una unidad pragmática y configuración cooperativa, ordenando expresiones genéticas, redundando en la construcción de organismos homeosomáticos, componentes, articulando tejidos, articulando órganos, formando sistemas, distribuyendo castigos, recompensas, emociones y gratificaciones. Es decir, sumamos voluntades, formando sociedades diversas y complejas. La mente consciente hizo cognoscible esa voz colectiva y ese sentido que no es otra cosa que aquello que conocemos y gestionamos como la vida. Hoy estamos aquí justo para profundizar en la mente humana, la otra frontera que el hombre quiere explorar, pero antes de adentrarnos precisamente a este tema y conversar con nuestro invitado de honor, le cedo la palabra a nuestro director, el maestro Josu Garritz Alcalá, para que nos introduzca en el momento en que estamos viviendo como comunidad de posgrados de la Facultad de Comunicación. Muchísimas gracias, maestro Josu Garritz. Adelante, por favor. Gracias, doctor. Muy bien. Bueno, pues antes que nada,
Bienvenidos. Me da mucho gusto tenerlos aquí, a los que están presentes y también a los que están acompañándonos vía remota. Saludo a todos los miembros del Presidium, al doctorando Sergio Sosa, consultor de neuromarketing en Neuromarketing S.A. Gracias por estar aquí con nosotros. A tu esposa Rosa Isela Armendáriz, gracias por acompañarnos también. Doctora Rebeca Eliana Arévalo Martínez, directora del Centro de Investigación para la Comunicación Aplicada, gracias por acompañarnos. Doctor Jorge Hidalgo, coordinador de posgrados y del doctorado, gracias por estar aquí. Claustro académico del doctorado en Comunicación en Mercadotecnia Estratégica. Invitados especiales, alumnos internacionales que nos siguen desde España, Colombia y Ecuador, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Asimismo, también a los alumnos foráneos de toda la República Mexicana. Gracias, alumnos del área metropolitana. Todos bienvenidos a esta comunidad anáhuac y a nuestra área de posgrados en la Facultad de Comunicación. Bueno, antes que nada, me presento. Soy el nuevo de la casa. Soy el nuevo director de la facultad con mucho orgullo. Y les platico un poquito de mí. Yo estudié comunicación aquí en la Universidad de Anáhuac, soy egresado de la mano con el doctor Hidalgo en 1995. Posteriormente, entre 2000 y 2002, hice el MBA en este edificio, ahora mucho más bonito, estoy muy orgullosos también de ello. Y por 36 años en mi carrera profesional, he tenido la fortuna de estar trabajando en empresas en las que me pude dedicar al entretenimiento en vivo, al teatro, a las ferias y exposiciones, en la industria editorial, en la parte de prensa y en la parte de ediciones especializadas populares. Estuve en agencia de publicidad y también en radio. Todo esto en empresas como Grupo CIE y Ocesa, en Editorial Televisa, en el periódico El Financiero, en Grupo Adas y en Radiopolis. Y pues todo este tiempo, la mayor parte lo ocupé estando como responsable de mercadotecnia, publicidad y comercial, ¿no? Y las ventas. Esa maldita posición de las ventas, una de las virtudes que tiene, es que te permite conocer las dos partes de un ecosistema muy complejo que es la marca que busca hacer publicidad y busca aproximarse a los contenidos y a los formatos que se crean del lado de los medios para contactar a una audiencia. Y por otro lado, estos contenidos que se crean se distribuyen a través de diferentes formatos y canales para cautivar y retener a una audiencia. Cuando estás en comercial, estás en medio. Entonces tienes oportunidad de saber lo que exigen las marcas patrocinadoras, lo que se está generando del lado del producto y el gran juez, que es la audiencia, que es el responsable de que ese ecosistema se integre. Entonces esto me permite, o me permitió por mucho tiempo, pues tener esta amplia visión de la industria que tanto amamos, que es la comunicación y el entretenimiento. Bueno, estuve platicando ayer con el doctor Hidalgo y hablábamos de la importancia de una cátedra prima. Entonces le preguntaba al doctor Hidalgo, ¿qué es una cátedra? Todo el mundo hemos oído hablar de lo que es la cátedra, pero pues para mí la semántica es súper importante. ¿Por qué? Porque la semántica crea este ambiente en donde se imparte comunicación o se comparte comunicación y conceptos, en donde ambas partes interlocutoras saben o tienen la misma definición. Entonces, cerrando los campos semánticos es cuando hay oportunidad de intercambio de conocimiento y generación de conocimiento. Entonces, resulta que aprendí que la cátedra es la silla que tenía antiguamente, y creo que hoy todavía se utiliza, el obispo cuando se precede una ceremonia litúrgica. Posteriormente, en la Edad Media, la cátedra se convierte en la silla del profesor. En el Renacimiento, la cátedra, ¿no?, toma un lugar de relevancia porque resulta que había dos formas de cátedra o de sesiones para impartir conocimiento.
la cátedra de vísperas, que era en la mañana, en donde estaba impartido ese conocimiento por alguien no tan especializado, iba la mayoría de la gente, y luego venía la cátedra prima, que era en donde estaba, digamos, la cereza, donde impartía la persona con mayor conocimiento y tenían derecho a asistir los mejores alumnos. Y hoy en día, entonces, nosotros rescatamos esa validez y esa fuerza de la cátedra prima en la academia, y lo que sucede es que una persona con amplia experiencia, con amplio reconocimiento, comparte su conocimiento, comparte esta experiencia con un equipo igual, con un nivel de conocimiento, y que sirve para finalmente tener este intercambio de comunicación y que siga generándose el conocimiento. Pues muchas gracias por eso. Y finalmente, la conferencia de hoy, Transformación y Futuro en el Entendimiento del Consumidor, es explicar al huracán desde el propio ojo del huracán. La comprensión de nuestra actualidad desde su punto más neurálgico, siendo literarios, ¿verdad? No podemos entender nuestra actualidad sin considerar el consumo. Todo gira en torno a lo que consumimos: alimentos, conocimiento, entretenimiento, información, productos y servicios. Desde hace décadas ha habido esfuerzos desde diferentes ángulos, perspectivas e intereses para comprender las razones por las que una persona consume o no, y todo lo que implica alrededor de este consumo. La psicología, la sociología, la economía y muchas ramas del conocimiento han tratado de descifrar al consumidor. Todas han dado ciertos indicios, pero ninguna ha podido descifrar por completo el gran enigma del consumo. Hoy parece que nos acercamos a este santo grial. Hay indicios de estar cerca. La puerta de acceso para resolverlo es nuestro cerebro. Como bien señala el neurocientífico Antonio Damasio en el libro "Y el cerebro creó al hombre", la evolución permitió el surgimiento de diferentes tipos de cerebro. El primer tipo de cerebro es el que genera comportamientos, pero no tiene mente y no tiene conciencia. Reacciona simplemente para la propia sobrevivencia. El segundo tipo de cerebro es el que produce una mente, pero no necesariamente tiene una conciencia, y entonces empieza a haber un esbozo de inteligencia. Y el que produce fenómenos como los comportamientos, la mente y la conciencia, este es el cerebro del hombre. Mucho de lo que nos distingue del resto de los seres que tienen un cerebro es la conciencia de nosotros mismos. El cerebro, como medio central e interfaz mediadora de lo percibido por los sentidos, acota todo en mapas neuronales que permiten representar el mundo exterior en sí mismo. Como señalan McLuhan y Döcher, por miles de años nuestro cerebro ha evolucionado fruto de infinidad de estímulos. Y a consecuencia de esto, hemos creado múltiples interfaces de mediación que nos han permitido expandir nuestras propias interfaces. Para distinguir lo que es real de lo que no, para comprender las fuerzas fundamentales que rigen el universo e intentar moderarlas, regularlas y, si es posible, dominarlas. Nuestro cerebro es la estructura más compleja que ha conocido el hombre. Es nuestra interfaz de mediación por la cual fluyen millones de bloques de información en modo consciente y subconsciente que nos generan emociones para vivir y sobrevivir, implicando así la toma de decisiones. Decisiones que, entre muchas otras cosas, orientan nuestro consumo y nos hacen consumidores. Y como bien señala Michio Kaku, el mundo del futuro será el mundo de la mente. Y hoy tenemos la posibilidad de explorar esta parte del futuro del consumo desde una disciplina que emerge y disrumpe con fuerza: el neuromarketing. Por ello agradecemos a Sergio Sosa el aceptar nuestra invitación para dialogar con nosotros sobre esta materia, y te damos la más cordial bienvenida y adelante. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, en nuestra cátedra prima, me voy a permitir presentar a nuestro doctorando Sergio Sosa. Él, como les decía,
Él ya cursó el doctorado en investigación en comunicación en la Universidad de Anáhuac con la línea de investigación sobre posicionamiento, persuasión, comunicación turística y marca lugar con un enfoque neuromarketing. Hizo una estadía en la Universidad Veracruzana en el doctorado de investigaciones cerebrales, cursando las materias de cognición y neuroanatomía y neurofisiología. Se desempeña como consultor de neuromarketing en Neuromarketing S.A. y es director de Conectando Marcas, empresa de capacitación en temas de neuroconsumos, neuroventas, neuromarketing digital y en el diplomado interactivo en aplicación e implementación práctica de herramientas de marketing y ventas que se da en conjunto con American Retail University. Adicionalmente, se desempeñó como columnista de la sección de neuromarketing en la revista Neo y asesor y opinólogo en la sección de neuromarketing en uno de los principales portales para profesionales del retail, America Retail. En el ámbito académico es profesor invitado en el doctorado en Comunicación y Mercadotecnia Estratégica, el nuestro, aquí en la Universidad de Anáhuac, dentro de la materia de Neurociencias Aplicadas al Consumidor, que imparte la doctora Rosa López, que nos acompaña también en este momento a distancia. Y también ha impartido la materia de Neuromarketing aplicado a la experiencia digital dentro de la maestría de Marketing Digital de la UNITEC. Adicionalmente, ha impartido diferentes cursos a nivel licenciatura, diplomado y maestrías en áreas de marketing y negocios en México y otros países. Finalmente, ha participado impartiendo talleres dentro del doctorado en Comunicación y Mercadotecnia de nuestra universidad, así como ponente y participante en los foros como fueron el tercer congreso de la Red Iberoamericana de Investigadores en Publicidad en 2021, a la cual pertenece él como miembro investigador adscrito, la Cumbre Latinoamericana de Turismo en el 2020 y en el 31º Encuentro Nacional de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, la MIC, en el 2020. En el primer Congreso Internacional de la Red Iberoamericana de Investigadores en Publicidad en el 2019 y en el coloquio internacional que realiza el doctorado de Investigación en Comunicación y sobre todo también en los foros como PYME, Publishop, Expo Publicitas, entre otros. Damos la más cordial bienvenida a Sergio Sosa. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Sergio. El micrófono es todo tuyo para que cuando gustes podamos empezar a proyectar tu tema aquí en la computadora que tenemos para que lo puedan ver todos los asistentes. Muchísimas gracias, Sergio. Adelante. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por la oportunidad que nos brindan de estar aquí para platicarles y transmitirles pues esto que comentaba el maestro Yosu, ¿no? Un órgano que en tamaño, a comparación de todo lo que representa en proporción en nuestro cuerpo, pues no representa lo que realmente representa en funciones. No estamos hablando de un órgano que en peso representa el 2% de nuestra masa corporal, pero que va más allá, ¿no? En cuanto a funciones. Cuando el maestro Jorge Hidalgo me preguntaba sobre el tema, me puse realmente a reflexionar sobre esta situación que desde hace 2 años y cachito, pues a todos nos ha aquejado, ¿no? El tema de la pandemia. Y tratando de dilucidar un poquito hacia dónde podríamos estar llevando realmente esta charla, en donde podamos ver qué estamos haciendo desde la perspectiva de la neurociencia, del neuromarketing. Ahorita ya les platicaré un poquito sobre esta parte de la experiencia y mi formación que he tenido, porque bueno, afortunadamente tengo la fortuna de trabajar con una de las figuras más reconocidas, que es el doctor Jaime Romano Micha, al cual voy a hacer referencia en alguno de los slides, y que bueno, al final eso nos permite venir y platicarles con un enfoque muy serio y científico sobre lo que la pandemia ha afectado y cómo bueno, podemos realmente esto traducirlo en retos. Entonces, por favor, maestro, doctor Hidalgo. Bueno, empezamos. Adelante, doctor. Un poquito más para atrás porque puedes ¿Sí? a cuadro. Ok, aquí. Sí, un poquito más para allá. ¿De este lado? Para que salgas bien, para que te puedas. Perfecto, sí, acá lo voy bien. Sí. Bueno, Pues ahí estás. sí, excelente. Es que aquí el maestro Yosu me está dando cátedra de televisión y todo. Bueno. Esto, ¿no? Algo que seguramente ha venido a modificar completamente nuestra forma de vivir, nuestras rutinas y la forma en la que nos hemos estado adaptando a ellas, ¿sí? ¿Quién iba a pensar que en enero de 2019, hace exactamente 3 años,
pues estas imágenes pues iban a ser parte de, pues de la historia, algo que realmente ya no ha regresado, ¿sí? Hablamos de el uso de la mascarilla, ¿no? El uso de, hoy cuando nos dicen tienes que hacer una prueba de antígenos, bueno, yo creo que hace 3 años nadie hubiera pensado que es una prueba de antígenos, ¿no? Una reunión con amigos, pues bueno, ahora saber cuántos amigos van a ir o contados porque no podemos estar más de 3, 4 personas, ¿no? Y bueno, todo ha venido a modificar. Entonces, pero ha venido a modificar nuestros hábitos, nuestras rutinas, pero también las formas en las que pues hemos podido encontrar cosas nuevas, ¿sí? ¿Por qué hablo de cosas nuevas, cosas novedosas, de la palabra novedad? Porque al final, cuando se nos presenta algo nuevo, eso siempre hablaba el maestro Yosu del cerebro como este órgano que nos permite adaptarnos. Y las cosas nuevas, a eso nos permiten adaptarnos. Y lógicamente que la pandemia nos ha permitido adaptarnos a muchísimas cosas. Sin embargo, nos ha limitado, ¿sí? En muchos aspectos. Y todas estas experiencias que al final hemos pues tenido y que hemos vivido, pues se han traducido en un nuevo entendimiento del consumidor. Hoy hablamos de valores, hablamos de cosas que son más importantes para nosotros los consumidores, ¿sí? Que anteriormente. Y bueno, y sobre eso estaremos haciendo la apertura. Por favor, maestro, la siguiente. Bueno, ¿qué ha cambiado? Como les decía, el COVID ha cambiado nuestras rutinas y las posibilidades que tenemos de modificarlas, ¿sí? De manera, desde 2 perspectivas. Desde lo que deseamos y desde lo que sería placentero. Si hoy les preguntara a ustedes si es placentero utilizar, si desearían ahorita en este momento quitarse el cubrebocas, a lo mejor muchos de nosotros diríamos sí. Y si les preguntara si es placentero también estar usando el cubrebocas, a lo mejor muchos dirían no, no es nada placentero estar utilizando el cubrebocas. Entonces, en este sentido, lo que trato de decirles es que cuando hablamos de rutinas, ¿sí? Entendamos que las rutinas nos generan confianza para actuar y para tomar decisiones. Y lógicamente que en la medida en la que nosotros vamos aprendiendo o tenemos estos nuevos aprendizajes, habrá ciertas cosas que serán parte de nuestras rutinas. Y esas rutinas aprendidas se transmitirán o se traducirán en aprendizajes, en conductas, ¿sí? Que ya habremos adaptado. Siguiente, maestro, por favor. Hablábamos del consumo y definitivamente la primera pregunta que creo que valdría hacernos es ¿por qué consumimos? ¿Sí? Y pongo este ejemplo de un móvil, de un celular, ¿no? ¿Por qué comprarían, por qué consumiríamos un celular? ¿Más puede interactuar? Claro, sí. por supuesto. ¿Alguien me puede decir por qué comprarían un celular? Igual los que nos siguen. El servicio que nos presta. Por el servicio que nos presta. ¿Alguien más? La conectividad. Conectividad. La necesidad de estar en contacto. Necesidad de estar en contacto. Si todos tienen uno. Porque todos tienen uno. Acaba de salir. Por moda, ¿ok? Porque acaba de salir. Accesorio de estilo de vida. Estilos de vida, ¿ok? Estatus. Estatus, muy bien. ¿Alguien más? Por ahí creo que están escribiendo. Me robaron el anterior. Ah, bueno, porque me robaron el anterior. Y vean, ¿qué podemos reconocer entonces en todas las respuestas que nos acaban de dar? Bueno, el consumo siguiente, maestro, por favor. El consumo parte básicamente de 3 motivos o 3 razones, ¿no? Una es por reducir un miedo. ¿Cuál sería el miedo? En este caso del celular, pues bueno, a lo mejor el no estar comunicado, ¿sí? El que no pueda estar localizado en un momento determinado. Entonces, estamos hablando que es por un tema aversivo, ¿sí? Pero también por sentir un placer. Ya por aquí nos decían, porque es el último de la moda,
porque todo el mundo lo trae, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, por sentir un placer. Pero el más importante es el tema de por ahorrar energía, la homeostasis. La homeostasis es un proceso en el cual nos lleva al equilibrio. Voy a tratar de ejemplificarlo de una mejor manera. La sudoración. La sudoración es una manera en la que el cuerpo encuentra ese equilibrio, ¿no? En el que nuestra temperatura, lógicamente, que al sudar se equilibra. Entonces, ¿cuál creen que sería entonces ese equilibrio que podríamos encontrar al comprar un celular? ¿Cuál sería la homeostasis? Reducir el estrés que te genera esa sudoración, la preocupación, estar en control de tus actividades. Ok. A ver, lo voy a poner con el ejemplo de un refresco. Voy a decir la marca, Coca-Cola, ¿no? Bueno, ¿por qué consumiríamos Coca-Cola de manera aversiva? Pues sería por, a lo mejor, sentirme aceptado, que no digan, ay, toma Big Cola o toma Red Cola, ¿no? Sentirme rechazado. Por sentir un placer, bueno, pues sabemos que la marca en ese sentido, y ahorita lo platicaba el maestro Yosu, se ha encargado, ¿no? De transmitir, de primar en nuestra mente, en nuestro cerebro, el concepto de familia, de diversión, etcétera, ¿no? Por sentir un placer. Por ahorrar energía, ¿cuál sería entonces el tema de la Coca-Cola para ahorrar energía? ¿En dónde encontraríamos el equilibrio en la refresco? Si tengo sed, ¿no? Logro el equilibrio, ¿no? Tomando una bebida, ¿ok? En el caso del celular, entonces, ¿cuál sería? ¿Sí? Ahorrarme energía ¿de qué? Bueno, que a lo mejor, en lugar de ir y hablar con mi mamá, ¿no? Que vive a 400 kilómetros de mí, ¿sí? O mi esposa, ¿no? Que no sé dónde anda, pues, o andar atrás de ella, pues bueno, ahorrar energía de ir y trasladarme para decirle algo, ¿ok? Pero este concepto de homeostasis resulta muy relevante y ahorita lo vamos a ver porque cuando hablemos de las motivaciones, el mismo doctor Romano nos habla de que al final nosotros consumimos cuando existe este equilibrio, ¿sí? Entonces, pero ahorita vamos a platicar más adelante de eso. Siguiente, maestro, por favor. Ahora bien, seguramente ustedes ya han escuchado, ¿no? Porque no es algo nuevo, que nosotros, ¿se puede dar siguiente, maestro? Que nuestra toma de decisiones se da en una parte no consciente, no racional. Estadísticamente, pues, hay estadísticas que eran del 85, 90, 95, ¿sí? Sobre esta parte no racional, no consciente. Premios Nobel de economía, ¿no? El mismo Daniel Kahneman, un psicólogo israelí, fíjense, ganó el premio Nobel de economía, ni siquiera es economista, ¿no? En 2002. Él bautizó, ¿sí? En la toma de decisiones que existen, identificó dos sistemas. Un sistema 1, ¿sí? Que es un sistema rápido, es un sistema intuitivo, ¿sí? Y un sistema 2, que es un sistema más lógico, más racional, ¿ok? Siempre esta figura del iceberg es muy representativa. ¿Por qué? Porque, bueno, pues lo que pasa, lo que está por abajo de la superficie del iceberg, pues resulta ser en mayor proporción de lo que está por arriba de la superficie. Bueno, en este sistema 1 es donde radican nuestras emociones. Ahorita el maestro Yosu hablaba sobre Antonio Damasio, ¿no? Uno de los neurocientíficos también más reconocidos. Él, fíjese que identificó una cosa bien interesante, ¿sí? Él estudió a personas, ¿sí? Que tenían afectada la zona en donde radican nuestras emociones, que es la amígdala. Lo primero que encontró, ¿qué creen que encontró en esas personas? Si tenían afectada la zona de emociones, ¿qué fue lo primero que encontró? Pues que no sentían emociones. Y su segundo descubrimiento, y fue el más importante, fue que tenían dificultad para tomar decisiones, ¿sí? Entonces, vean la importancia que hoy en día tiene el tema de las emociones. En los coloquios en los que hemos participado aquí con la doctora Arévalo, en la parte de comunicación, se habla mucho de las emociones.
Y el mismo Habermas nos dice, ¿no? Que para que exista una comunicación efectiva, lo primero que debe de haber es confianza. Y para su información, la confianza, ¿saben qué es? Una emoción. ¿Ok? Entonces, veamos la importancia que tiene esta parte no racional, esta parte no consciente para la toma de decisiones. Y que sí, se ha estado estudiando ya a lo largo de varios años para poder entender cómo es ese proceso de toma de decisiones. Por favor. Ahora, sí es importante en la parte del consumo, para entender el consumo, pues tratar de tener claro las diferencias que existen entre una necesidad, un deseo y una carencia. Por favor, doctor. ¿Sí? Lógicamente que hablar de necesidades, ¿sí? Hablamos de estados de carencia percibida. Aquí, bueno, muchos de ustedes pues reconocerán esa pirámide de Maslow, ¿no? Donde nos habla de esas necesidades fisiológicas hasta las de autorrealización. Y es importante reconocer esto porque hoy creo que las necesidades han cambiado. La pandemia ha cambiado estas necesidades. Podríamos entender por el otro lado el deseo, ¿no? El deseo como esta forma que adoptan las necesidades humanas para ser satisfechas, ¿sí? Y finalmente, la carencia, como un problema, ¿sí? Que nuestro producto, que nuestro servicio viene a solucionar. De esta manera, por ejemplo, doctor, si quieres en el que sigue, ¿no? Pues bueno, podríamos encontrar esto, ¿no? La necesidad, pues no es una camisa. ¿Cuál sería ahí la necesidad? Vestirse. El vestido, ¿sí? El cubrirse, ¿no? ¿Cuál sería el deseo? Pues bueno, son todas estas alternativas, que si es polo, que si es de cuello de tortuga, etcétera, etcétera, ¿ok? ¿Cuáles creen que sean las carencias entonces? En este ejemplo. Si estamos hablando de la posibilidad de cubrirlo, sería el no tener el dinero para comprar. Exactamente, por ejemplo, de hecho lo estaba leyendo, hablan del dinero, ¿sí? La asequibilidad para que yo pueda comprar a lo mejor una camisa, Hugo Boss, ¿no? A una de un catálogo, ¿sí? Bueno, eso es parte de la carencia. Disponibilidad, ¿ok? Que exista de mi talla, ¿sí? Todo eso. Entonces, este trinomio, al final del día, tiene un común denominador. Hay una parte lógica y hay una parte no racional, una parte emocional, ¿sí? Si nosotros conjuntamos estos tres elementos, vamos a encontrar que el común denominador es eso, esa parte no racional que llevarían al consumidor a tomar una decisión. Por favor. Y bueno, seguramente los que hemos sido papás, hemos tenido la fortuna de ser papás, pues hemos identificado que cuando es la que acaba de pasar, ¿no? La temporada de Reyes, ¿no? ¿Cuántas veces nos regalaron algo de Reyes? No porque lo necesitáramos, ¿sí? Sino por un tema emocional. Entonces, bueno, con esto trato de decirles o de reafirmar esta situación de que muchas de nuestras decisiones, mucha de la forma en la que consumimos está por abajo de este nivel, de la parte no racional. Por favor, doctor. Ahora, esto nos lleva también a entrar de lleno a lo que son las motivaciones, ¿sí? Sí, hablar de motivación es hablar de un binomio, es hablar de una explicación que está justificadamente explicada para tomar una decisión, pero que muchas veces al final del día nosotros no entendemos las motivaciones que nos llevan a comprar. Seguramente han escuchado el concepto de compras por impulso, ¿no? Y erróneamente creemos que es porque, pum, en ese momento vino un eureka o impulsivamente agarré y compré. No, lo que sucedió que en ese momento lo que había se dio un estímulo, ¿sí? Que pudo haber sido algo novedoso,
que despertó en mí esa parte no consciente, no racional, a partir de la cual esa conducta, esa energización de conductas se tradujeron en una acción. Ahora, este binomio de necesidad y motivo, ¿sí? Pues ya ha sido realmente pues, estudiado filosóficamente por Descartes, ¿sí? Por el mismo Freud, por el mismo Maslow, de hecho desde la psicología clínica, pues ha sido estudiado. Y lógicamente cuando hablamos de motivaciones y las queremos llevar al entorno del marketing, a veces es muy difícil poder explicar los motivadores que llevan al consumidor. El doctor Jaime Romano, en su libro de la neuropirámide base del neuromarketing, básicamente define la motivación, ¿sí? Fíjense muy bien, como una serie de procesos que activan diferentes memorias emocionales y cognitivas, con el propósito de relacionar una conducta con la recompensa esperada en una situación determinada, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice el doctor Romano en su libro? Bueno, básicamente lo que él dice es que para que nosotros lleguemos a tomar una decisión, tenemos que estar en un estado de equilibrio, ¿sí? Homeostasis. Existe entonces ese estímulo, que puede ser un estímulo externo o interno, que lo que hace es que se genere ese desequilibrio y yo tenga una motivación para tomar una acción a partir de la cual pueda cubrir, ¿sí? Ese hueco que se está generando, ese desequilibrio, ¿ok? En este sentido, y ahorita vamos a hablar, porque él habla de la expectativa de la recompensa, y ahorita van a ver también esto como lo vamos a ligar con el proceso de consumo que en su momento Kahneman, ahorita lo muestro más adelante, menciona, ¿no? Entonces, esta recompensa esperada, esta expectativa de la recompensa será fundamental. ¿Por qué? Porque a partir de lo que yo espere que voy a tener como recompensa, ¿sí? Será que, pues, mi motivador. Y a partir de ese motivador, yo tomaré una acción. Recuerden que todo lo que nosotros aprendemos, ¿sí? Surge generalmente con este tema de la memoria asociativa. Lo asociamos con algo que aprendemos, que en este caso puede ser un estímulo, que generalmente puede ser una recompensa. Y la mayor parte de las marcas, ya sea en la comunicación y en sus estrategias, eso es lo que intentan, ¿sí? A través de la recompensa, tratar de mantener la atención de los consumidores. Por favor, doctor, la que sigue. Ahora, pero también aquí es muy importante reconocer que la motivación o las motivaciones varían a lo largo de nuestra vida. Los motivadores o las motivaciones van a ser muy diferentes según el ciclo de vida en el que nos encontremos. Sobre todo también porque bueno, hay ciertos elementos en nuestros cerebros que se llaman los neurotransmisores, que ahorita vamos a hablar uno de ellos, que es la dopamina, que entre los 20 y los 30 años son los niveles máximos, ¿sí? A partir de esa edad, estos niveles de estos neurotransmisores que nos generan placer, etcétera, etcétera, como es la dopamina, van disminuyendo. Por eso, entre más vamos avanzando en edad, este efecto wow, ¿sí? Que a veces podemos tener de jóvenes, digo, lo podemos ver con los niños, ¿no? Un niño que va, o nuestros hijos, pues todo lo que van aprendiendo para ellos es wow porque es nuevo, pero en la medida en que nosotros pues vamos creciendo, vamos teniendo más años, pues bueno, este tema del efecto wow se va disminuyendo. ¿Pero por qué? Porque los niveles de estos neurotransmisores van disminuyendo, ¿ok? Siguiente, por favor, doctor. Ahora, esto ligado a lo que decía Kahneman en el proceso de consumo. Kahneman propone este modelo en donde nos habla de una utilidad prevista. Esta utilidad prevista, ¿qué va a ser? Bueno, es la expectativa que yo tengo de la recompensa.
es lo que yo deseo o pienso que voy a tener de recompensa. Y ahí aparece una fresa, ¿no? ¿Cuál sería la expectativa que ustedes tuvieran o tendrían de una fresa? Dulce, fresca. Dulce, fresca, grandota, ¿no? Jugosa, ¿ok? Y después Kahneman habla de lo que es la utilidad de decisión, que ya es la valoración, ¿sí? De esta expectativa. Ya es cuando ya estoy en la búsqueda y en la elección del producto o del servicio. Y después nos lleva a la utilidad experimentada, que es cuando ya estamos probando, consumiendo el producto. Es aquí en donde podemos tener esta experiencia del placer, ¿sí? Por un lado, en la utilidad prevista tenemos el deseo y en la utilidad experimentada tenemos el placer. Y finalmente, tenemos la utilidad recordada. Cuando hablamos de utilidad recordada, pues lógicamente que todas las experiencias que nosotros vamos teniendo a lo largo de nuestra vida van formando parte de nuestra memoria. Y en ese sentido, lo que nos encontramos es con el hecho de que si la fresa que yo comí, ¿no? Cuando la mordí tenía un sabor amargo, ¿cuál creen que sea entonces el aprendizaje que yo me lleve de esa fruta? Pues que es amarga, ¿no? Es cuando ustedes le dan a sus hijos el jarabe para la tos, ¿no? Sabor fresa. Pues sí, el niño pues lo vincula con la fresa. O sea, la utilidad prevista que es, pues que va a saber igual que una fresa. ¿Sí? El niño decide que como es sabor fresa, pues es de fresa. Pero al experimentar, ¿qué sucede? No coincide. No coincide, ¿no? El sabor no tiene nada que ver con el sabor fresa. Por lo tanto, la utilidad recordada, ¿cuál será? Frustración. Rechazo. De rechazo. Rechazo. Voy a tomar eso, ¿ok? Entonces, en este proceso de consumo va a intervenir un sistema que es el sistema dopaminérgico, ¿ok? Que ahorita vamos a hablar de él. ¿Por qué? Porque la dopamina se le conoce como la hormona del placer, ¿sí? En el cerebro hay una estructura, una serie de estructuras que conforman el sistema de recompensas, en donde al final del día ese sistema de recompensas es el que nos genera placer, ¿ok? Y ahorita vamos a hablar. ¿Y qué es este? El sistema mesolímbico cortical, digamos que es esta vía, ¿no? Esta supercarretera donde la dopamina viaja. Básicamente, el área tegmental ventral, ¿sí? Que es una área que conforma circuito de recompensas, es la que libera la dopamina, algo que se llama el núcleo accumbens, ¿ok? Y luego en la literatura la van a conocer como NAC, núcleo accumbens. Y esto es lo que nos genera la recompensa. Ahora bien, recientes estudios han descubierto que no propiamente es un poquito actualizar la información, que no propiamente es que la dopamina genere placer. Mucha de la investigación que se hace en conductas, en comportamientos, se hace con animalitos, ¿sí? En este caso, en laboratorios con ratas generalmente. Bueno, se ha descubierto que, por ejemplo, a las ratas, cuando se les pone un estímulo, que puede ser un pallet, un pedacito de comida, ¿sí? La rata, pues, va a activar su sistema dopaminérgico y lógicamente que va a accionar o va a hacer la acción que sea necesaria para obtener esa recompensa. Bueno, lo que se ha descubierto al paso del tiempo es que aun cuando se inhiba el sistema dopaminérgico de la rata, ¿sí? La rata va a seguir buscando la comida. Esto es como en las drogas, ¿sí? En las drogas, ¿qué sucede? Bueno, aunque con fármacos a un drogadicto lo traten, la cocaína que se meta o la droga que se meta le va a seguir generando placer.
¿sí? Esto es como cuando ustedes le preguntan a alguien que fuma, espero no ofender a nadie, cuando le preguntan a alguien que fuma, ¿no? Oye, ¿te gusta más el cigarro que antes? No, definitivamente la respuesta que les van a decir es que no, pero que les es más placentero, eso sí va a decir, van a contestar que sí, ¿sí? ¿Por qué? Porque la dopamina no está ligada con la generación de placer. La dopamina está ligada ¿con qué? Con la recompensa. De manera automática, de manera inconsciente, este sistema dopaminérgico entra en acción cuando tenemos una expectativa, ¿sí?, de recompensa que es placentera, ¿ok? Entonces, mientras nuestra expectativa de recompensa sea placentera, en ese momento se estará activando la dopamina, ¿ok? No es tanto propiamente que la dopamina por sí sola genere placer. Entonces, es cuando este sistema mesolímbico cortical, ¿sí?, entra en acción y genera esta hormona, ¿sí? Por favor, doctor. Ahora, el mismo doctor Romanos lo plantea, ¿sí?, como esta expectativa de recompensa, que es muy importante. ¿Por qué? Porque la expectativa de recompensa, lo que yo espero que voy a tener de recompensa, va a ser fundamental para que yo me sienta motivado y pueda tomar las acciones consecuentes, ¿no? Comprar, consumir, etcétera, etcétera. Sin embargo, existe un concepto que se llama el error de predicción, es decir, la diferencia entre la recompensa que yo espero, ¿no?, y la que realmente estoy obteniendo, existe esto que se llama error de predicción. Y se ha encontrado que la cantidad de dopamina es directamente proporcional a este error de predicción, ¿ok? Entonces, lo que trato de decirles aquí es que esta expectativa de recompensa que nosotros podamos ofrecer, que nosotros podamos dar, será fundamental, ¿sí? ¿Para qué? Para que este neurotransmisor entre en acción y permita realmente generar una experiencia placentera para el consumidor, ¿ok? Por favor, doctor. Ahora, esto nos lleva entonces a encontrar que podemos definir de cierta manera que cuando hablamos de neuromarketing, pues sí, hablamos de una ciencia que considera las motivaciones, donde el deseo y placer van juntos, ¿ok? Están íntimamente ligados deseo y placer. Y en este sentido será muy importante reconocer que estas expectativas que yo pueda estar promoviendo, pues bueno, al final cuando tenga que yo dar esa propuesta de valor, dársela ya al cliente para que la utilice, para que la pruebe, pues realmente cumplan con las expectativas, ¿ok? Entonces, por favor, la que sigue. Y bueno, esto se traduce pues en algo tan sencillo, ¿no? Como cuando las chicas compran ropa. Cuando una chica compra ropa, pues no es cómo me van a ver, sino es por cómo me van a desear. El deseo se vuelve entonces fundamental. Lo que trato de decirles aquí es que consumimos por deseo, ¿sí? El consumo se da por esta parte del deseo, ¿ok? Que está generado por las motivaciones, ¿sí? Y esto lo podemos explicar, siguiente doctor. Bueno, que el doctor Romano plantea. El doctor Romano tiene una metodología, bueno, tenemos una metodología que él desarrolló, que es la neuropirámide de Romano. Esta neuropirámide de Romano es un proceso secuencial del cómo tomamos decisiones. La historia de este modelo, ¿sí?, surge porque, pues bueno, el doctor, atendiendo pacientes con problemas de aprendizaje, detectó que la forma como tomamos una decisión o una acción es la misma manera como aprendemos. De hecho, los primeros tres eslabones que ustedes ven, los primeros tres peldaños, que es la atención, la parte sensorial y la emoción,
constituyen parte de nuestras experiencias. Todas las experiencias que tengamos en nuestra vida, ¿sí? A lo largo de nuestra vida, conllevan estos tres elementos, ¿sí? Conllevan algo que llamó nuestra atención, algo en donde utilizamos todos nuestros sentidos y algo que tuvo un impacto emocional, ¿ok? Y, bueno, llegamos al tema de la memoria, de la cognición, pero es en el peldaño del regulador de la acción, ¿sí? En donde, para poder realmente detonar la acción de compra, este sistema dopaminérgico que les comentaba entra en juego, ¿sí? Puede ser que yo en ese momento, o yo siempre haya dicho, yo nunca quiero una moto. Y seguramente conocen a alguien que de repente les dicen, me compré una moto. Oye, pero si tú ni manejar sabes, ¿no? Y aparte dijiste que las motos ni te gustan. Ay, no, pues es que, pues no sé, me animé y la compré. ¿Ok? Bueno, esto está dado, ¿por qué? Porque en el regulador de la acción, en ese momento, este sistema dopaminérgico influyó para que tomara la decisión. ¿Ok? Entonces, vean la importancia de cómo este sistema dopaminérgico que está ligado al placer, de que, bueno, poder encontrar esa homeostasis en nuestros consumidores, ¿ok? Siguiente, ahora, aquí es muy importante, y recordando un poquito la neuropirámide, ¿sí? Hablábamos de la cognición. Les hacía mención del tema de que la neuropirámide surge por la forma como aprendemos, ¿ok? Y todo lo que aprendemos queda en nuestra memoria. Hay que tener claridad que la memoria es un proceso dinámico, ¿sí? No es estático. Si bien almacenamos cosas, bueno, este dinamismo nos permite realmente mantener información que es relevante para nosotros. Y esa información que es relevante para nosotros surge ¿de dónde? De todas estas experiencias que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida, ¿sí? De hecho, pues bueno, se crean circuitos neuronales cada vez que aprendemos algo, ¿sí? Dependiendo de la experiencia que tengamos, se crean ciertos circuitos neuronales que se llaman engramas, en algunas literaturas así los conocen, y que, bueno, llevan un proceso, ¿no? Desde que es la creación del engrama, su consolidación y su mantenimiento. Y dependerá muchísimo de la información, del estímulo y del contexto y de muchos elementos para que esa información permanezca. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita con el tema de la pandemia? Siguiente, doctor, por favor. Bueno, sucede que todas estas experiencias, si yo ahorita les preguntara a cada uno de ustedes, ¿cómo se sienten con la pandemia? Muchos me dirían, bien, otros, pues ya mejor, pero realmente sí se sienten bien, realmente se sienten mejor. Se ha comprobado ya a través de estos años que la pandemia ha generado en nosotros ansiedad, estrés, ira, ¿no? Desesperación, ¿sí? Y bueno, por ahí hay personas que sufren por estrés, ¿no? Como una salida para ¿qué? Compensar, homeostasis, ¿no? Compensar esa emoción que están teniendo, ¿ok? Entonces, aquí es importante cuando tratamos de entender qué es lo que está motivando hoy a nuestros consumidores, ¿sí? Bueno, no podemos dejar de lado de hablar de lo que es la memoria implícita. La memoria implícita es una memoria que se da por abajo de la conciencia y que se forma a partir de todas las experiencias que nosotros vamos teniendo a lo largo de nuestra vida. Si yo, por ejemplo, ahorita les muestro la pizza, ¿sí? Y les digo, bueno, les preguntara, ¿qué les evoca la pizza? ¿Qué recuerdos les trae? ¿Sí?
Siguiente, doctor. A lo mejor muchos, pues, nos acordaríamos de los amigos, ¿no? De mamá, ¿no? De la esposa, de mi novia, ¿ok? Por ejemplo, yo, ¿sí? Siguiente, doctor. Siguiente. Yo me acordaría de mi hijo. Tenemos un hijo que se llama Diego. Y bueno, ya tiene su novia, ¿no? Pero le encanta la pizza. ¿Sí? Entonces yo me acordaría de él, eso evocaría para mí la palabra pizza. Pero si le preguntáramos a la mamá de Diego, ¿sí? ¿Qué evoca para, para ella la palabra pizza? Estoy seguro que pensaría también en esta foto. Siguiente, doctor. Pero sin, ¿verdad? O bien, siguiente, doctor, cuando su hijo estaba pequeñito. ¿Ok? Entonces, esto es cuando a nosotros nos preguntan, si yo les hacía ahorita un ejercicio y les dijera mucho, completen esta frase. Yo tomo café con leche, pan, Con mis amigos. azúcar, perdón, doctor. Con mis amigos. Con sus amigos, ¿sí? Entonces, esas respuestas que fueron espontáneas, que se buscaron de manera espontánea, surgen de esta memoria implícita. ¿Ok? Y algo que nosotros hemos tratado de hacer a partir de la pandemia es hacer ver la importancia que tiene identificar estos motivadores a partir de esta memoria implícita. ¿Ok? Que no es consciente, esta memoria que si nosotros con métodos tradicionales tratamos de que nos digan, pues bueno, en ese inter, pues yo puedo pensar muchas cosas, ¿ok? Pero que realmente en temas de memoria es muy relevante para entender realmente estos motivadores que hoy en día están llevando a nuestros consumidores a consumir. ¿Partiendo de qué? De sus rutinas, ¿sí? Y partiendo de lo que podría ser novedoso para ellos. Siguiente, doctor, por favor. Siguiente. Dale, doctor, por favor. Ok. ¿Qué es lo que, desde el punto de vista de la neurociencia, tratamos de hacer o cómo lo hacemos? Bueno, la relación estímulo-atributo nos da una asociación. Nosotros a nivel cerebral podemos identificar el patrón de las ondas cerebrales, ¿sí? Y poder saber si existe una intención o no, sin que se haga consciente, sin que se verbalice, ¿ok? Y también podemos saber si hay un patrón de congruencia entre el estímulo y el atributo. En este sentido, si yo pongo pizza y les pongo los atributos de felicidad, amigos, papá, Diego con novia, Diego sin novia, Diego chiquito, ¿no? Bueno, nosotros podemos identificar cuando existe ese patrón de congruencia a nivel no consciente, no racional. Esos tiempos serán en milisegundos. Aquí es muy importante que quede claro que cuando hablar de algo no consciente, algo no racional, ¿sí? Hablamos de milésimas de segundos, de milisegundos, ¿sí? Estamos hablando de que algo no, de hecho esta charla que ahorita estamos teniendo, ahorita lo que estoy diciendo, sus cerebros les está llevando 300 milisegundos en hacerlo consciente. Todo lo que pasa por abajo de esos 300 milisegundos es la parte no consciente, es la parte no racional. Y es lo que la neurociencia trata de medir, ¿ok? Entonces, estos tiempos de reacción que son muy, muy cortitos, al final nos permiten poder identificar este nivel de preferencia, este nivel, estos motivadores, estos drivers, ¿sí? Que al final recuerden, energización. Sí, bueno,
de una conducta que ya traíamos, ¿ok? De esta manera no existe el concepto, ¿sí? Rompamos con el tabú de la compra por impulso, no. La compra por impulso se debe a una conducta que yo ya traía, pero que hubo un estímulo que abrió la llave, que en ese momento detonó la acción. Pero no es porque se vaya a ocurrir, es algo que yo ya traía a nivel preconsciente. ¿Ok? Entonces, siguiente. Y bueno, al final, nosotros en laboratorio, pues lo que hacemos es esto. Colocación de electrodos, ¿sí? Medimos tiempos de reacción, utilizamos algo que se llama asociación implícita de conceptos. Y bueno, esto nos permite saber la asociación semántica, ¿sí? Con esa memoria implícita. Y esa es la forma en la que podemos hoy en día comprender estos verdaderos motivadores. Claro, podemos ahondar todavía en ellos una vez que los conocemos, es decir, con los métodos tradicionales, la parte cualitativa, ir adentrándonos a los porqués, ¿ok? Pero aquí la propuesta es un poquito ir al revés, ¿no? De lo particular a lo general, ¿sí? Una vez que sabemos cuáles son esos motivadores que a nivel preconsciente están detonando el consumo y que parten de esta memoria implícita que no es modificable, podemos realmente ahondar un poquito más allá de eso, ¿sí? Con métodos tradicionales. Por favor, doctor. Ahora, esto también lo podemos hacer a nivel de una conexión emocional. Por ejemplo, si yo ahorita a cada uno de ustedes los pusiera en un ruedo, ¿no? Enfrente de un toro de lidia, ¿sí? O seguramente, y recuerdan esta imagen de pajarito, ¿ok? Bueno, les aseguro que la experiencia de estas personas hoy, cuando están frente a un toro, pues esta conexión emocional que les genera, ¿sí? Es la misma que cuando estuvieron en ese momento, ¿sí? Y esto se debe a ¿qué? A la misma memoria implícita, ¿sí? ¿Cómo es posible entonces que yo pueda sentir lo mismo, similar? Porque al final recordemos que la memoria es evocar esos recuerdos que al final me van a permitir que tener la misma sensación, las mismas emociones, emociones similares, sensación en el cuerpo similar, ¿sí? Que en este caso, ¿qué sería? Bueno, pues a lo mejor me empiezan a sudar las manos y yo veo a las personas que tuvieron esta experiencia, si las ponemos a 100 metros de un corral donde esté un toro de lidia, pues seguramente van a tener sudoración en las manos, van a sentir ansiedad, va a querer salir corriendo, ¿ok? Pero están seguras, no les va a hacer nada el toro. Bueno, ¿esto a qué se debe? A esta conexión emocional que implícitamente está asociada, ¿ok? A la memoria implícita, ¿sí? Siguiente, doctor, por favor. Ahora, en temas de publicidad, ¿sí? Ahora sí que para toda la gente que maneja publicidad, si el producto, ¿sí? Que se trata de anunciar, lo que pretenden ahora sí que llevar a la mayor parte de compradores potenciales, bueno, tienen que tomar en cuenta los factores implícitos como los explícitos de la memoria. Esto no basta con que, pues es el champú para la gente que tenemos poco cabello, ¿no? Digo, es esta parte explícita. Habrá que adentrarnos al tema de la parte implícita, de la memoria implícita, para poder realmente hacer este tipo de conexión, ¿ok? De hecho, en la comunicación también sucede lo mismo. Hablar de poder entender las verdaderas razones por las que no podemos entablar un verdadero diálogo, ¿sí? Pues parte de no tan solo un tema semántico,
sino también de un tema de poder identificar implícitamente a nivel de nuestra memoria qué es lo que no está ahí haciendo match, ¿no? Entonces, siguiente, doctor, por favor. Ok. Vamos a ir un poquito ya hablando de el tema de conclusiones, pues para pues entrar en esta charla, ¿no? Y bueno, al final también el tema de preguntas y respuestas. Por favor, doctor. Bueno, queda claro ya, ¿no? Que nuestras decisiones conscientes son inconscientemente preparadas. ¿Okay? Ya diversos estudios y todo lo que ha estudiado la neurociencia nos hace reconocer, ¿sí? Que bueno, esta toma de decisiones se da en su mayor peso por abajo de lo que pasa, por abajo de la conciencia. Siguiente, doctor. Ahora, las motivaciones, ¿sí? Que podríamos entender una motivación como una exposición, ¿sí? Una motivación, quédense con la reflexión, que una motivación es una exposición de una necesidad que se traduce en un deseo y que lógicamente conduce a una acción, ¿ok? Esa acción, pues lógicamente que está derivado de una conducta. Entonces, los procesos que generan nuestras motivaciones ocurren a un nivel inconsciente, ¿sí? Este sistema dopaminérgico, como les decía, inconscientemente se activa en el momento en el que, ¿qué sucede? En el momento en el que mi expectativa de recompensa es placentera, ¿ok? Y lógicamente que entre más alta sea mi expectativa de recompensa, y aquí es donde entra el elemento de novedoso, de nuevo. Y creo que a todos nos ha sucedido, ¿no? Cuando, en el doctorado, cuando en lugar de sacar 6, pues uno ve un 10, ¿no? Entonces, dices, ese momento genera una lluvia de dopamina, ¿sí? Lo novedoso siempre va a tener un impacto en nuestra toma de decisiones. Aquí la pregunta sería, dentro de toda esta rutina en la que hemos caído, ¿ok? Estas nuevas formas de adaptarnos a esta realidad, que ya son parte de nuestra rutina, que ya son parte de nuestros aprendizajes, de nuestras conductas, ¿qué es lo que podríamos hacer, ¿sí? Para que esa novedad se traduzca, ¿sí? En ese chorro de dopamina, en esa lluvia de dopamina que genere placer a nuestros consumidores. ¿Ok? Siguiente, doctor, por favor. Como les decía, el sistema dopaminérgico, si nosotros entendemos cómo funciona este sistema dopaminérgico, vamos a entender cómo se consume o cómo podemos ofrecer cualquier producto, cualquier servicio, ¿sí? Como les comentaba, dentro de la neuropirámide del doctor Romano, el sistema dopaminérgico se da en el nivel del regulador de la acción, ¿sí? Ese regulador, esos frenos, si nosotros sabemos cómo funciona el sistema dopaminérgico, cómo podemos estimularlo, ¿sí? Podremos realmente generar experiencias que sean, ¿qué? Placenteras, experiencias que queden en la memoria implícita de nuestros consumidores y que lógicamente, ¿sí? Se traduzcan en conductas y en acciones que nosotros deseamos que hagan. Por favor, doctor. Ahora, sí, la función más importante del placer es controlar la conducta motivada, ¿ok? La anticipación de emociones placenteras, pues va a influir de manera definitiva en nuestras decisiones. Esa expectativa que nosotros tengamos de la recompensa, ¿sí? De hecho, por ahí hay un libro que se llama Expectation Effect,
¿no? El efecto de la expectativa, pues, que nos habla de eso, ¿no? Al final, ¿cómo esa expectativa será un refuerzo? Recuerden que la memoria asociativa viene de cómo asociamos, seguramente ustedes se recordarán, ¿no? Esos experimentos pavlovianos, ¿no? En donde el refuerzo, ¿sí? Se traduce en una conducta. Bueno, aquí el refuerzo y la manera en la que nosotros, o al cerebro, gusta estar, que mantengamos nuestra atención, es a través de estas recompensas. Esa es la manera como podemos estar manteniendo. Lógicamente, que si nuestras recompensas son muy continuas, ¿sí? Muy seguidas, ¿qué encontraremos? Bueno, encontraremos con un problema de habituación, donde esa generación de dopamina no tendrá el impacto suficiente para que tomemos una acción. Por favor, doctor. El efecto novedad, ¿sí? Como les decía, será fundamental para impulsar la necesidad de compra. Esto es como si yo les dijera, oigan, díganme cómo les fue hoy en su camino de aquí, cuando venían camino aquí a la universidad, ¿no? ¿De qué se acuerdan? Muchos de ustedes seguramente venían tan concentrados que no prestaron atención a muchas cosas, ¿ok? Pero ¿qué hubiera pasado si se les hubieran cruzado unos elefantes? ¿No? Pues lógicamente que hubiera sido algo muy impactante y bien, no, unos elefantes, ¿tú crees? Se me cruzaron en el camino. Entonces, recuerden ustedes que la novedad es también parte, ¿sí? De lo que necesitamos para seguir evolucionando, ¿sí? Es parte de nuestros aprendizajes y la forma como el cerebro logra esa adaptación, ¿sí? Esa neuroplasticidad, esa generación de nuevas conexiones neuronales que se traducen en engramas, ¿sí? Vienen por cosas que son nuevas para nosotros. Entonces será muy importante no perder de vista que si bien hoy tenemos ya rutinas muy claras, muy definidas, ¿no? Derivadas de experiencias que esta pandemia nos ha generado, bueno, dependerá de cómo nosotros podamos identificar esos motivadores para darles ese toque de novedad a partir de los cuales podamos empezar a generar nuevos aprendizajes y por ende nuevas conductas en nuestros consumidores. Por favor, doctor. Sobre la pandemia, pues sí, podríamos realmente aquí reconocer lo siguiente, ¿no? Seguramente antes esta imagen de ir a tomar una cerveza con los amigos era algo muy común, ¿no? Algo sin relevancia. Hoy les puedo decir que estos valores han cambiado. Hoy la convivencia, ¿no? La sociabilización, si bien es cierto que esta pandemia nos trajo un distanciamiento social y nos trajo también un acercamiento digital, la realidad es que somos seres sociables, ¿sí? El ser humano es un ser sociable. Entonces, cosas simples como estas empiezan a tomar valor en la forma en la que consumimos. Entonces, si nosotros sabemos identificarlas, pues lógicamente que podremos realmente sopesar ese sistema de homeostasis o ese estado de homeostasis, ¿no? En el que nuestros consumidores se encuentran cuando toman decisiones. Siguiente, doctor. Ahora, como les decía, la memoria implícita realmente no es un almacén, ¿sí? Es un proceso en movimiento, donde todas las experiencias que tengamos van a motivar la decisión de compra, ¿ok? Entonces era muy importante que, porque hablamos de una dualidad, ¿no? De experiencia, dentro de la experiencia del placer y de lo que deseo. Siguiente, doctor, por favor. También, en este sentido, pues sí, se ha demostrado consistentemente que las personas desarrollan una preferencia por las cosas, simplemente por las cosas que son familiares. Cuando algo nos es familiar, tendremos más capacidad, ¿sí?
para poder tomar una decisión. De hecho, les pongo la siguiente imagen, ¿no? Atrás de todo. Si yo todavía el año pasado les hubiera dicho, con todo este tema de alertamiento de volcanes, les hubiera dicho, pues, ¿a dónde quieres viajar? ¿A Hawái, a Tonga? ¿No? Pues muchos a lo mejor hubiéramos preferido Tonga porque pues al menos sabemos que en Hawái hay muchos volcanes que han hecho erupción, el Kilauea, etcétera, etcétera, ¿no? A lo mejor eso nos hubiera limitado, ¿sí? Pero hoy con lo que pasó en Tonga, ¿no? Una de las erupciones más fuertes que ha habido en los últimos años, pues seguramente nuestra decisión hubiera cambiado. Entonces vean cómo este tema de experiencias, de lo que vamos aprendiendo, va a tener un impacto muy fuerte en la forma en la que tomemos las conductas, ¿no? Subsecuentes. Siguiente, doctor. También en este pues cambio de vida que hemos estado teniendo, pues lógicamente que la tecnología ha estado inmersa, ¿sí? Esta interacción, este concepto de metaverso que empieza a escucharse, pues es un área, eso sí puedo decirles, es un área de oportunidad para la neurociencia, ¿sí? Porque estamos hablando de un contexto, de experiencias que son muy diferentes a las que en la realidad tenemos, ¿ok? Estamos hablando de que hablar de metaverso, pues es de entrada esta comunicación que hoy puedo tener cuando tengo 2 celulares o mi computadora, pues estar hablando con con mi mamá, y estar hablando con mi esposa, y estar hablando con la doctora, ¿no? Eso ya es metaverso. Y eso nos lleva a un entendimiento todavía más profundo, que aún falta mucho por explorar. De hecho, la introducción que hacía el maestro Josu, él hablaba de que pues, al final se ha estudiado mucho del cerebro, pero falta mucho todavía por averiguar de él, ¿no? Y lógicamente que estas formas de comunicación vienen a constituir nuevos retos para el neuromarketing, para la neurociencia, de entender cómo estas experiencias van a quedar impregnadas en nuestra memoria implícita, ¿ok? Cómo estas experiencias, qué tipo de emociones, si las emociones que estoy sintiendo son realmente emociones del entorno o emociones propias de la persona, ¿no? Si se pueden llevar al mundo real. Vaya, hay un sinfín de cosas que hoy creo que constituyen un gran reto para la neurociencia y que, pues bueno, al final del día, creo que en próximos años estaremos viendo ya algo, ¿no? De estudios que nos hablen de cómo esto va a afectar la forma en la que aprendemos, la forma en la que sentimos, la forma en la que tomamos decisiones. Doctor. Y bueno, creo que aquí vale muchísimo, muchísimo la pena ya ir contextualizando este concepto, ¿no? El brain data, ¿sí? La plática no busca realmente venir a contradecir lo que en las metodologías tradicionales sabemos que podemos tener de información. No es romper diciendo, no, pues no hay más allá, no hay cosa mejor que la neurociencia, el neuromarketing, no. Podemos complementar. Creo que hoy los avances, los aportes que ha tenido la neurociencia, que ha tenido el neuromarketing, favorecen para un mejor entendimiento del consumidor. Y en este sentido, si bien ya tenemos el mapa, ¿sí? Cuando hablo de ya tener el mapa, me refiero a que, pues bueno, a través de la investigación cuantitativa, cualitativa, ya tenemos un mapa de quién es nuestro consumidor, de cierta manera, qué lo motiva, etcétera. Bueno, hoy el Brain Data puede constituir, ¿no? La ruta, ¿sí? Que tengamos que seguir para realmente llegar a este consumidor de una manera en la que a partir de sus experiencias, de esta memoria implícita, podamos realmente darle ese equilibrio de homeostasis, ¿sí? Satisfaciendo sus necesidades, satisfaciendo sus deseos, satisfaciendo sus carencias y partiendo de sus motivadores intrínsecos, que son los más importantes.
Pues hasta aquí llega la charla. No sé si tienen alguna duda, algún comentario. Sí, claro que sí, tenemos tiempo para hacer la sesión de preguntas y respuestas. Les pedimos a quienes están siguiéndonos en línea que a través del módulo de reacciones levanten la mano, y a quienes estén aquí en el aula también nos lo hagan saber para que podamos cederle la palabra y podamos iniciar el conversatorio con Sergio. Así es que por acá tenemos una pregunta de Cristina Rábago. Sí, pues primero que nada, muchas felicidades. Y bueno, aquí un poquito viendo esta cuestión de que, bueno, al final el neuromarketing solo nos mide lo que es emoción, atención y memoria. De cierta manera, ¿cómo vería el futuro del neuromarketing, tomando en cuenta hoy en día, pues que al final, pues una de las cuestiones que también se ha complicado, pues ha sido un poquito la parte pues lo caro que es el equipo para poderlo medir? Pero que también ir evolucionando, ¿no? Porque tenemos desde el fMRI, que obviamente hasta ya hoy los equipos que ya son un poco más accesibles, y que también ya se ve esta cuestión de que se puede hacer a través de la medición de la temperatura, ¿no? Entonces, un poquito cómo ve el futuro en esa parte de hacia dónde se moverá y qué nos podrá dar en ese aspecto. Bueno, muy buena pregunta. La realidad es que si nos vamos a la historia del neuromarketing, pues sí, vamos a ver que Coca-Cola, ¿no? Fue la que empezó. Entonces, desde ahí, como que tenemos el freno, ¿no? O sea, nuevamente lo vamos a enfocar desde el punto de vista de la neuropirámide. Tenemos el freno para que alguien dijera, oye, pues a mí me interesa, pero ching, Coca-Cola y Pepsi y Procter, ¿no? Son los únicos que pueden hacer. La realidad es que creo que hoy hay un esfuerzo de muchas empresas que se dedican al tema de la neurociencia, de poder llevar soluciones que sean asequibles, ¿no? Accesibles, pero sin perder de vista, pues, el rigor científico, ¿sí? Hoy creo que el emprendimiento, y más con el tema de la pandemia, ¿no? Hoy muchas personas han quedado sin trabajo y hoy están apostándole, ¿no? Con sus ahorros que han tenido por años a poner un negocio. Y creo que es ahí donde existe esa área de oportunidad para la neurociencia. De hecho, nosotros en el laboratorio, esto que les mostraba de la memoria implícita, ya lo hacemos a través de un dispositivo, ¿no? En donde pues simplemente esa prueba la corremos una tablet, un dispositivo. Entonces, estamos haciendo muchos esfuerzos, ¿no? Para hacer de la tecnología algo que sea primero asequible y después entendible, pero sobre todo accionable. Creo que el futuro debe de estar enfocado en que, sin perder el rigor científico que implica el estudio del cerebro, ¿sí? Pues al final esto se traduzca en acciones. Siempre nosotros lo decimos, ¿no? De nada sirve que yo les diga que tal zona del cerebro se activa si eso la marca, el cliente no lo puede accionar. Lo mismo pasaría para este emprendedor. Si no sabe qué es lo que lleva, qué es lo que motiva a su consumidor a comprar ese producto, ese servicio, pues de nada sirve, ¿no? Entonces, creo que el futuro es eso, encontrar soluciones hacia segmentos que hoy la pandemia ha hecho que repunten, ¿no? Como es la parte del emprendimiento, con soluciones que vengan realmente a garantizar que ese producto o servicio va a satisfacer lo que ellos están comprando. Ok, muchas gracias. Tenemos a Fernando Morales. Fernando, si quieres activar ya tu cámara y micrófono. Y muchas gracias, doctor. Primero, felicidades, muchas gracias por la ponencia. Y hablabas tú acerca de la memoria, ¿no? Que hay que empezar que uno de los elementos importantes es la memoria, que es la que hay que empezar a visualizar, a estudiar con mayor precisión. Y mi pregunta va, ahora estas nuevas generaciones tienen una memoria muy cortoplacista, ¿no? Y estos consumidores tienen una memoria totalmente que olvidan inclusive lo que han comprado o los beneficios que han obtenido a pesar de hacer los prints de marca bajo las experiencias que tienen de servicio.
¿Ustedes han visto algún cambio en estas generaciones debido a la pandemia? ¿Han visto que este tipo de memoria realmente, o por el uso de la parte digital, que no hace tan fácil el print de los conceptos de las experiencias con los usuarios, es un área que hay que explorar, o ya tienen algún comportamiento que podamos entender hoy en día? Muchas gracias. Sí, bueno, en ese sentido, decíamos al principio, lo comentamos durante la plática, ¿no? Dependiendo del ciclo de vida, pues nuestros motivadores son muy diferentes. Hablar de un tema generacional, ¿sí? De todo este tema de las generaciones, por ahí, pues, seguramente ustedes han escuchado la nota de que hemos perdido 15 segundos de atención, ¿no? La atención de las cosas. La realidad es que, bueno, es importante recordar que el cerebro es uno, ¿no? Es decir, el cerebro tiene una capacidad para procesar información. Todos nuestros cerebros tienen la misma capacidad para procesar información. Sí, definitivamente las nuevas generaciones pues están más bombardeadas por más estímulos, pero su capacidad sigue siendo la misma. Es decir, no podemos despegarnos de que hay diferentes formas en las que el cerebro funciona para estas nuevas generaciones. El cerebro funciona de la misma manera. Sin embargo, sí podemos reconocer, ¿no?, que existen diferentes motivadores que llevan a estas nuevas generaciones a consumir, ¿ok? Y muchos de ellos, pues ya de entrada las podemos nosotros deducir, ¿no? El sistema de reconocimiento, el reconocimiento de los amigos, de nuestro núcleo. Cuando veo a mi hijo que se está tomando que la selfie, ¿no? Y la foto con pose y todo ese tipo de cosas, pues al final nos habla de que son diferentes los motivadores que llevan a estas nuevas generaciones. Entonces, nuevamente, regresamos y contesto tu pregunta diciéndote que al final es esa memoria implícita de esas experiencias, ¿sí?, la que hará que sean muy diferentes los motivadores, los que es para temas generacionales, ¿no? Generación Z, generación Y, etcétera, etcétera. Gracias, Sergio. Doctora Enriqueta Rivera, adelante. Hola, buenos días. Primero, pues agradecerte la presentación. La estructura es muy amigable para entender cuáles son tus categorías, tus pilares. La verdad, muy limpia, muy buen ejemplo de esta estructuración de tu mirada. Segundo, bueno, yo creo que a los hombres también les gusta ser objeto del deseo y tiene que ver con el acto de compra y no solamente las mujeres. Y mi pregunta sobre neuromarketing, a mí me explicaban, porque tú hablabas del método científico, hablar de ir de lo particular a lo general, ¿no? Me explicaban que puedes mostrar una imagen, digamos, neutra para ver cómo reacciona el cerebro, ¿no? Y de ahí, entonces sí puedes empezar a armar como modelos, porque yo creo que una cosa sería recoger datos de cómo se reacciona ante ciertos estímulos, ¿no? Ante ciertas imágenes, ante ciertas experiencias de compra. Pero otra cuestión sería recolectar. Muy al principio se hablaba que neuromarketing, sus herramientas eran muy caras, entonces poca muestra, ¿no? Pero también me han platicado que la muestra de población ha ido aumentando. Entonces, mi pregunta es si ya el neuromarketing nos ha podido dar modelos, ¿no?, de reacción o de comportamiento con relación a estas vivencias, estímulos o productos. Porque una cosa es describir cómo reacciona y otra cosa es esa descripción ordenarla en modelos como para tomar decisiones en mi estrategia de marketing. Entonces, desconozco esto, ojalá nos pudieras compartir y la verdad te agradezco mucho y felicitaciones. Muchas gracias, doctora. Y bueno, acepto tu comentario, la verdad, del tema de la chica, de la chica. Sí, efectivamente también los hombres, ¿verdad? Esa parte nos mueve, el deseo. Y bueno, contestando a tu pregunta, sí, fíjate que, bueno, un poquito, el tema de que las muestras sean pequeñas no es un tema de costos, sino es un tema de que hablamos de
un muestreo que tiene bases científicas, que son muestras clínicas, ¿ok? Entonces, por eso el muestreo es pequeño, no por otra razón, no porque sea costoso, no tiene que ver con la relación costo, sino porque, a diferencia de la parte cualitativa y cuantitativa, ahí nos enfocamos con este tema de que son muestras clínicas, ¿ok? Sí, respecto a los modelos, fíjate que sí, la realidad es que hemos podido encontrar ciertas correlaciones, ¿sí? Ya ante ciertos estímulos, ¿ok? Lógicamente que numerosos estudios pues identifican cómo es el comportamiento del consumidor pues ante X o Y estímulo, y eso nos permite ir armando una biblioteca que puede ser 100% aplicable, ¿no? Sin necesidad de recurrir propiamente a hacer el estudio. Lógicamente que aquí, pues, cuando una empresa, una marca hace un estudio con nosotros, pues tiene necesidades muy puntuales, ¿sí? Sin embargo, sí es posible, a través de toda esta recopilación que existe, pues poder determinar cómo va a ser el comportamiento del consumidor. Si yo le pongo una música suave, si yo le pongo una música fuerte, si yo le pongo cierto aroma, si yo le pongo cierta ambientación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí se puede, de hecho, nosotros le llamamos el priming, podemos preparar de manera subconsciente ese proceso de toma de decisiones para que al final, pues ese consumidor, pues pueda tener a nivel preconsciente esa intención de llevarse ese producto. Por acá tenemos una pregunta Sí, de perdón. Francisco Lorenzo. Muchas gracias, Jorge. Y antes que nada, felicidades, Sergio. Bastante interesante. Y hay una pregunta, pero también surgida de una gran preocupación. Sí, doctor. Justamente después de escuchar tu plática y toda la discusión que hiciste, que es bastante interesante. Y retomando, obviamente, tu último comentario de tu última diapositiva, que es importante ligar el neuromarketing con otras áreas del conocimiento, precisamente pues para darle mayor impulso y sobre todo moderarlo, ¿no? Aquí el problema es justamente con la homeostasis y la dopamina que se genera a través justamente de incidir directamente en el proceso, ¿no?, de compra de los individuos. A mayor dopamina y exceso de dopamina generas problemas graves, ¿no?, como es la esquizofrenia y como es otro tipo de problemas. Y la falta de dopamina, pues otro tipo de problemas neurológicos como es el Alzheimer y demás, ¿no? Entonces aquí la pregunta sería justamente eso. Esta incidencia en el marketing, en la publicidad, ¿no?, utilizando las neurociencias, ¿qué tanto está provocando justamente esa alteración en la homeostasis en la sociedad y que a lo mejor está generando mayor infelicidad en el mundo? Es decir, necesitas cada vez más dosis de estímulos para alcanzar ese placer, ¿no? Y en contraposición con otra sustancia que es poderosísima también, que es la serotonina, que al contrario de la dopamina no tiene límite, vaya, no genera una saturación ni la necesidad de mayor dopamina, sino al contrario, está más ligada a la felicidad y que se desarrolla justamente con la sociedad, con la convivencia humana y demás, ¿no? Entonces, aquí, obviamente, el problema es un problema moral, justamente, ¿no? ¿Qué hacemos con el neuromarketing para tratar de mejorar el mundo, generar mayor felicidad y no mayor dependencia, ¿no?, a productos, servicios, esa insatisfacción del hombre por comprar, ¿no?, ese deseo insatisfecho que viene encaminado, pues hace que lleguemos a la Luna o hagamos la misión a Marte, pero en otro sentido, pues genera pues suicidios cada vez en personas más jóvenes en varias partes del mundo, ¿no? No sé, quizá no hay una respuesta real, pero sí me gustaría ver de qué manera tú, como estudiante de la NAGUA, estás considerando esa parte moral o ética, ¿no?, a la aplicación del neuromarketing. Muchas gracias, sí, muy interesante la cátedra. Gracias. Bueno, sí, gracias, doctor. Mira, sí es un tema muy interesante porque te contesto un caso como estudiante, te contesto como papá, ¿no? Hoy los videojuegos, ¿no?, que lógicamente generan altos niveles de dopamina, han hecho que la Organización Mundial de la Salud ya lo haya declarado como una enfermedad grave, ¿no?, la adicción a los juegos. Efectivamente tienes razón, excesos de dopamina nos llevan a este tipo de situaciones, ¿no?, de enfermedades. La dopamina pues sí genera enfermedades, por ejemplo, los pacientes de Parkinson, ¿no?, padecen de dopamina, ¿no? Entonces, sí, es un arma de dos filos,
Definitivamente creo que aquí la respuesta está enfocada que necesidades, deseos y carencias siempre va a haber en la sociedad. Hay que ser honestos, somos seres de consumo, de una u otra manera. Sin embargo, creo que ahí el tema ético, aparte desde el punto de vista de la neurociencia, como laboratorio de neuromarketing, es poder realmente identificar cosas que satisfagan estas nuevas necesidades que hoy en día están generándose y que al final, conforme avance la tecnología, pues se van a seguir generando, esa es la realidad. Creo que aquí estamos en una situación en la que difícilmente estas necesidades básicas son suficientes, pero sí creo que nos toca como sociedad hacer conciencia, ¿no? De que pues no todo es el consumismo, no todo es lo material, no todo, ¿no? Yo creo que no es un tema propiamente de los laboratorios de neurociencia, ¿no? Es un tema en la que la sociedad, ¿no? Debe realmente de fomentar en las nuevas generaciones, ¿no? Esta situación de que no el bien material lo es todo, ¿ok? Sino que hay otras cosas que puedes decir. Y creo que la oportunidad la tenemos ahorita y lo estamos viviendo y ha sido un gran ejemplo para todos. Ahorita con esta pandemia, pues yo te aseguro que este traje tenía 3 años guardado. Y anteriormente, pues buscaba siempre un traje, ¿no? Cada año cambiar de guardarropa. Hoy, el guardarropa ha dejado de ser lo relevante para mucha gente, ¿no? Sin embargo, como comentábamos, en este sentido de poder realmente sopesar o compensar estas faltas, estos desequilibrios, ¿no? Internos, decía al principio, la gente compra por ansiedad, compra por estrés, etcétera. Creo que al final la respuesta está más en un enfoque hacia la sociedad, en donde como sociedad tenemos que fomentar eso, aprovechando de lo que hoy en día estamos viviendo, ¿no? Que hay cosas más importantes que Muchas gracias, Sergio. Tenemos una última pregunta de Rocío Mendoza. Adelante, Rocío. Sí, Buenos días, muchas gracias por la plática. Yo nada más quería hacerte una consulta o más bien un comentario y saber si eso lo está considerando la parte del neuromarketing. Pues se dice mucho y ahora se ha estudiado más a través de las generaciones que todo este efecto post-pandemia, pues se menciona mucho que justamente hablando de las generaciones, que los niños que están entre 10, 12 años más o menos en este rango de edad, pues que van a tener un impacto perjudicial en su sistema sensorial, ¿no? Por toda esta encierro, el uso de tecnología. Y yo quisiera saber si hay algo de esto contemplado justamente o el neuromarketing está visualizando parte de este impacto para pues futuros desarrollos, para explicaciones incluso de este grupo de edad en especial, que a futuro pues van a ser también consumidores con mucho mayor potencial, digamos, para algunos segmentos de mercado, pero que va a tener esta parte impactada en su sistema sensorial. No sé si habrá algo que ustedes dentro del punto de vista de neuromarketing tengan algo visualizado, contemplado. Muchas gracias. Sí, bueno, el tema sensorial definitivamente es sumamente relevante, ¿no? Hoy esta comunicación no verbal, ¿no? Ese apretón de manos que anteriormente dábamos, los rostros hoy con el cubrebocas puesto. De hecho, pues sí, diferentes estudios han demostrado cómo el uso de los cubrebocas de los papás, ¿no? Y que el niño o el bebé no vea la expresión, pues van a tener un impacto. Eso es muy, muy cierto. Sin embargo, también aquí hay que reconocer que la parte sensorial no nada más tiene que ver con una parte física, ¿ok? Hay formas de generar o fomentar esa parte sensorial a partir de medios digitales, ¿sí? Ese es otro tema. Pero al final creo que sí
porque hay una memoria que es la memoria sensorial, en donde todos los estímulos sensoriales pues, van a quedar ahí guardados y que sí van a tener una repercusión en estas generaciones, como bien ahorita lo comentabas. Creo que en este sentido, pues bueno, sí hay que considerar el hecho de que para poder realmente generar una experiencia placentera, uno de los elementos es la parte sensorial. Cómo hoy estas generaciones están haciendo frente a esta carencia, ¿no? Bueno, sí, definitivamente es algo que ahorita yo te podría decir, no tenemos algo, pero que definitivamente creo que en un futuro sí muy cercano, se tiene que estar viendo, y sobre todo más por el tema del aprendizaje, ¿no? Que es un tema que también ha tenido mucho impacto. Entonces, es un reto, esa es la respuesta, es un reto que tenemos para poder investigarlo y para poder acercarnos y conectar de mejor manera con estos segmentos, ¿no? Por acá tenemos la última pregunta ya de Edgar Fauquier. Adelante, Edgar. Sergio, muchas felicidades. Diste muchas frases de poder en esta plática. Mencionas que la motivación es una expresión de una necesidad. Así es. ¿Okay? Está padrísimo. Pero en el afán de adelantarnos a la competencia, las marcas nos queremos adelantar. Me llamó mucho la atención la parte de carencias. ¿Hay un indicador, una forma de medir la carencia para poder anticiparnos? Ese es un poquito lo que la memoria implícita nos ayuda, ¿no? Tratar de encontrar o partir de esos motivadores, ¿no? Lógicamente que no tan solo son motivadores, sino también frenos. Podríamos reconocer qué es lo que me da miedo, qué es lo que me está estresando, qué es lo que me está generando ansiedad, ¿sí? Estos elementos que al final del día se traducen en carencias, que traducen en problemas, ¿ok? A lo mejor hoy mi problema ya no es el tiempo, ¿no? Hoy mi problema es que quiero salir de casa un rato, ¿no? Quiero ir a mi trabajo, desabanarme de la tener la comida rápida, o a lo mejor lo sigue siendo, pero desde otra perspectiva. Entonces, creo que ahí la carencia puede ser vista desde el punto de vista donde estos frenos, ¿sí? No tan solo motivadores, sino también estos frenos pueden ser también evocados a partir de la memoria implícita. Entonces también podemos hablar de unas carencias colectivas, así como carencias individuales. Claro, claro, por supuesto. Hablar de esa aceptación social, hablar, por ejemplo, del reconocimiento, hablar de todo esto que hoy en día estamos teniendo, sí, por supuesto. Podríamos reconocer qué es lo que lleva a un grupo de personas a consumir, pensando en que, pues bueno, lo que a mí me digan del producto, del servicio, de la experiencia que están teniendo, puede influir, ¿no? De hecho, nosotros hemos hecho cosas muy interesantes, por ejemplo, con visitadores médicos, ¿no? Los visitadores médicos que tienen como clientes a los médicos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles realmente esas carencias? ¿Cuáles son esas necesidades? ¿Cuáles son esos deseos que un médico necesita de un visitador médico? Bueno, eso hemos podido resolver a través de la neurociencia. Pues bueno, pues brindamos un fuerte aplauso a nuestros invitados. Maestro Josu Garritz, para que nos haga el favor de entregar el reconocimiento por haber impartido esta cátedra prima a Sergio Sosa. Muchísimas gracias, Sergio. Muchas felicidades. Maestro, gracias. Sí, ¿no? Invitamos a la doctora Rebeca Arévalo para que nos apoye haciendo entrega también de un pequeño detalle por parte de posgrados de la Facultad de Comunicación, Sergio, por haber impartido nuestra cátedra.
todos por su asistencia, a quienes estuvieran aquí siguiéndonos también a través del streaming en vía Zoom, a través de Facebook Live también que estuvimos transmitiendo, y a quienes estuvieron también aquí en el auditorio, en el MBA 3 de el edificio de posgrado. Muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente inicio de semestre y fin de semana. Muchísimas gracias.